SER Podcast. ...14 días llevamos de febrero, 14 días le quedan a febrero y cuando acabe el mes, 2,5 millones de trabajadores en España cobrarán la subida del salario mínimo que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros. Una subida de 80 euros, aunque la nómina de este mes será un pelín más alta, porque la subida es retroactiva desde el 1 de enero, así que en la próxima nómina van a cobrar el doble de esa subida. Que seguimos hablando de sueldos pírricos que hacen imposible una vida mínimamente digna, pero que desde hoy son algo más dignos que ayer. Eso es indiscutible. 1.080 euros es la subida. Y es noticia de apertura en este martes 14 de febrero. Previsión del tiempo. Jordi Carbo, buenas tardes. Buenas tardes. Mañana el tiempo será soleado en la mayor parte del país, pero durante la mañana niebla en el centro de la península, especialmente en la Comunidad de Madrid. Nubes abundantes durante toda la jornada en Andalucía y el Mediterráneo, pero también con ratos de sol, y solo dejarán alguna lluvia débil, chubascos más intensos en el área del Estrecho y en el litoral mediterráneo andaluz, viento fuerte de levante. En Canarias, a partir de esta noche, chubascos hasta mañana a primeras horas de la tarde. Algunos van a descargar con fuerte intensidad. Temperaturas sin grandes cambios. Mañana fría, tarde agradable al sol. Hay media hora 25 deportes. Jesús Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. A las 9 comienzan los octavos de final de la Liga de Campeones con las eliminatorias París Saint-Germain, Bayern de Múnich y Milán-Tottenham. Recordemos que el Real Madrid, el único equipo español que continúa en la Champions, jugará la próxima semana la ida de octavos con el Liverpool. Y el Pipo Baraja es el nuevo entrenador del Valencia. Sustituye a Boro y firma hasta final de temporada. Empieza así hora 25. Con las voces de quienes van a cobrar en su próxima nómina la subida del salario mínimo del 8%. Elsa Llorente. María es joven y mujer, las mayores beneficiadas por la subida del salario mínimo. Cuando estás sobreviviendo, pues hombre, 80 euros sí que te dan cierto margen siempre que estés solo, claro. Margen para comprar pescado fresco o para no agobiarte tanto por llegar a fin de mes. Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno. Pues permite que una madre trabajadora pueda facilitar que su hijo o su hija coma pescado o fruta de temporada, o permite que un joven tenga un poquito menos de problemáticas de salud mental. 6 de cada 10 beneficiadas por esta subida de 80 euros son mujeres. Desde 2018 el salario mínimo ha subido el 46% y la brecha salarial de género se ha estrechado en 6 puntos, pero también se reduce el escalón de los salarios de los jóvenes, como Pablo. Pero necesitamos más subidas y continuadas para compensar toda la capacidad adquisitiva que hemos ido perdiendo durante estos años atrás. Los sindicatos no se paran aquí y quieren subir todos los salarios. Pepe Álvarez, de UGT. Por el aumento de los convenios colectivos. Pero la patronal sigue sin sentarse a la mesa para negociar, como tampoco lo hizo para subir el salario mínimo. Patronal, por cierto, en la que empiezan a aflorar voces críticas a cuenta del salario de su presidente, Antonio Garamendi, que después de 4 años facturándole a la COE como autónomo, ahora va a pasar a cobrar un contrato de alta dirección de en torno a los 400.000 euros anuales. 26 veces el salario mínimo, que el propio Garamendi no se sentó a negociar porque él defendía que tenía que subir menos de lo que ha terminado subiendo. Reconoce el presidente de la patronal de Pontevedra, Jorge Cebreiros, que ese aumento, que ese sueldo de Garamendi les está complicando la vida. No me parece sensible en estos momentos que un alto directivo de nuestra organización tenga un salario de ese tipo. No me lo parece. Puede llegar incluso a producirse lo que se está produciendo. Es un ataque a los empresarios que no nos sentamos en las mesas del diálogo social o no nos sentamos para revisar el salario mínimo, porque nuestro máximo directivo tiene un salario que a mí no me parece sensible con la realidad. Y creo que eso puede estar complicándonos la vida a todos. El propio Garamendi se ha quejado hoy de que los empresarios españoles están injustamente tratados, dicen. Y lo primero que hay que hacer es reivindicar esa figura de lo que son todos los empresarios y empresarias de este país, que en este momento están siendo injustamente tratados. Y la vicepresidenta Yolanda Díaz le ha pedido que vuelvan a la mesa de negociación y le ha recordado los márgenes empresariales. Entiendo estas críticas en la lógica ideológica de a quién representan, pero vamos, es una evidencia que el despliegue de recursos públicos que hemos vertido para salvar empresas es una evidencia. Por tanto, les pediría que estén a la altura de su país y que tengan un poco de comprensión, porque los márgenes empresariales, los beneficios empresariales se multiplican por 7 frente a lo que perciben los trabajadores y trabajadoras en nuestro país. Y hablando de decisiones que tienen impacto mucho en la vida de la gente,
El Banco Central Europeo ha tirado hoy de gracieta, aprovechando que es el día de San Valentín, ha tirado de gracieta el BCE para avisar de que vienen más subidas de tipos de interés para contener la inflación, para bajarla hasta el 2%. Subidas de tipos de interés que complican el fin de mes a muchas familias porque les elevan las cuotas de las hipotecas. Bueno, pues el BCE ha usado un poema romántico en San Valentín para confirmar que va a mantener el rumbo de las subidas. Jordi Fábrega. Se han sumado un año más a la tradición de utilizar un poema de rimas infantiles para insistir en su compromiso de bajar la inflación. Roses are red, violets are blue, we will stay the course and return inflation to 2. Las rosas son rojas, las violetas son azules, mantendremos el rumbo y devolveremos la inflación al 2, dice el poema, que nos han tenido que currar mucho porque escucha lo que dijo Christine Lagarde hace 2 semanas. We'll stay the course to ensure return of inflation to our 2%. Mantendremos el rumbo y devolveremos la inflación al 2, lo mismo. Se unen así a una larga lista de instituciones, políticos, medios de todo el mundo que adaptan este poema al día de San Valentín a sus compromisos. Amnistía Internacional a favor de los derechos humanos, congresistas republicanos contra Biden, la Bolsa de Estados Unidos para promocionar sus webs de información o incluso el Servicio de Inteligencia británico para explicar un cuento de espías. 8:06 de la tarde, 7:06 en Canarias. Acaba de dimitir, ha dejado su acta el diputado socialista por Canarias, Juan Bernardo Fuentes. El PSOE lo ha suspendido ya de militancia tras saberse que está supuestamente salpicado por una trama relacionada con el fraude de subvenciones de productos alimentarios, una trama que ha desarticulado la Guardia Civil. Y entre los arrestados hay también un general retirado de la propia Guardia Civil, Francisco Espinosa Navas, un general condecorado que había dedicado parte de su carrera a luchar contra el crimen organizado en el Sahel, y lo han arrestado por supuestamente participar también en esta red. Javier Bañuelos, buenas tardes. Buenas tardes, sí, vamos con lo último. En el caso del diputado socialista pierde su aforamiento. Según ha sabido la SER, Juan Bernardo Fuentes, como decía, se ha renunciado a su acta de diputado en el Congreso. Lo reconoce su propio entorno, pero Ferrat también confirma que ha sido suspendido cautelarmente de militancia. Este diputado socialista, hasta ahora portavoz adjunto de la Comisión de Hacienda en el Congreso, tiene participación en varias empresas ganaderas y de quesos, un sector que se ha visto salpicado por una supuesta trama de extorsión a ganaderos, en la que también ha sido detenido su sobrino Taisset Fuentes, hasta hace muy poco director general de ganadería del Gobierno de Canarias. En total, Aymar, hay 12 detenidos. Llamativo también, como decías, el arresto de un general de la Guardia Civil jubilado, Francisco Espinosa Navas, detenido por pertenencia a una organización criminal, un agente muy condecorado que de hecho llegó a liderar el Grupo Europeo contra el Crimen Organizado en el Sahel. El Gobierno aprieta al Partido Popular por la gestión de la sanidad en las autonomías. Hoy le han preguntado a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, por el borrador de orden que prepara la Junta de Andalucía, que es un borrador que, como les contamos ayer, según admite el Gobierno andaluz, permitirá que en situaciones excepcionales, dicen, médicos de la privada puedan usar instalaciones de la sanidad pública para, por ejemplo, pasar consultas en la atención primaria. Algo que han criticado los sindicatos y la oposición política porque, dicen, implica abrir la puerta a la privatización del servicio. El Gobierno autonómico, la Junta de Juanma Moreno, niega que vaya a haber tal privatización, pero sí aseguran que en circunstancias excepcionales, es lo que dicen, se podría dar ese desembarco si el sistema público está muy sobrecargado, aunque insisten en que no es la hoja de ruta, que la orden solo lo contempla en casos muy excepcionales. Fernández Pacheco, portavoz de la Junta. Los técnicos de la Consejería de Salud decidirán en cada momento. Lo que le puedo decir es que en estas circunstancias actuales, que en el futuro próximo, que a lo largo de los próximos años, que en esta legislatura y mientras Juanma Moreno sea presidente, su intención firme, decidida y la instrucción que tiene toda la Consejería es no hacerlo. No tenemos ninguna intención de privatizar absolutamente nada. El Gobierno de la Junta de Andalucía no va a iniciar ningún proceso de privatización en la sanidad pública andaluza, ni en la atención primaria, ni en la atención hospitalaria, ni en ningún tipo de atención. Pero, como digo, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, advierte a la Junta de que el Gobierno estará vigilante. Vemos con preocupación este borrador de orden, que parece que es lo que es, un borrador de orden, pero que de alguna manera empieza a marcar un camino. Yo lo que quiero decir claramente es que el Gobierno va a estar muy atento, va a estar vigilante, si eso se produce o no. Yo espero y deseo que esto no se produzca y en caso que eso fuera así, desde luego vamos a analizar la situación y la gestión de la sanidad y las protestas de los sanitarios es uno de los melones que se le ha abierto al PP a 4 meses de las autonómicas y municipales. El otro es el del aborto. Más concretamente una pregunta, si el aborto es o no es un derecho de las mujeres. La dirección del partido salió ayer al paso de las críticas internas a Feijóo por asumir como correcta la ley de plazos tras el aval del Constitucional. Dijeron en Génova que eso no es lo mismo que asumir el aborto como un derecho de las mujeres. Hoy se lo han preguntado directamente a Feijóo, pero él se escapa como puede. Mañana tengo una rueda de prensa, otra más, y le volveré a contestar
sobre ese asunto y sobre el que usted quiera. Así que mañana sabremos si Feijóo considera que el aborto es o no un derecho de las mujeres. Y mientras el PP se enfanga con este asunto, Vox lo aprovecha, hay una beta, ha presentado una proposición no de ley en el Congreso pidiendo extender a toda España el plan antiabortista que intentaron impulsar en Castilla y León. No va a ir a ningún sitio esa iniciativa, pero a ellos, a Vox, les sirve para forzar al PP a que se retrate en público, a que se posicione en el Parlamento sobre un asunto delicadísimo para ellos. Mariela Rubio. Sí, en mitad de la división interna en el PP, Vox ha visto espacio para morder a su rival por la derecha. El portavoz de la formación de Abascal, Espinosa de los Monteros, planteaba su iniciativa parlamentaria antiaborto como un modo de aclarar en el Congreso de qué lado está el PP. El señor Feijóo se felicitaba la semana pasada de haber perdido su recurso al Tribunal Constitucional. Esto es innovador. Hay una serie de partidos que enfocan este tema del aborto como un derecho. Nosotros vamos claros, otros van zigzagueando. En su texto, Vox solicita la derogación del aborto y el impulso al protocolo defendido por su grupo en Castilla y León. Mientras tanto, hoy todos los portavoces populares han evitado contestar a la pregunta directa de si el PP considera el aborto como un derecho. Así preguntaban a Cuca Gamarra y al alcalde de la capital, Martínez Almeida. Para el Partido Popular, ¿el aborto es o no un derecho? El aborto realmente es un fracaso, no es un drama. ¿El aborto es un derecho? En el Partido Popular hay muchísimas sensibilidades. ¿El aborto es un derecho? Mire, antes de hablar del aborto, a mí lo que me gusta hablar es de políticas de provida y fomento de la maternidad. ¿Es un derecho no? Porque Feijóo dijo que sí, ayer Semper que no es eso. La postura, mi partido la ha dejado ya clara. En Génova quieren cerrar cuanto antes este asunto profundamente divisivo en la derecha y que preocupa particularmente en algunos territorios de cara a municipales y autonómicas. Unidas Podemos y los socios de investidura del gobierno han frenado hoy el intento del PSOE de acelerar de alguna manera y llevar la semana que viene ya a pleno la reforma de la ley del solo sí es sí. Así que si nada cambia, la proposición se empezará a debatir en el Congreso justo el día antes del 8M, el Día de la Mujer. A la espera de los frutos que dé ese trámite parlamentario, Yolanda Díaz ha dado un pequeño tirón de orejas a Podemos por las críticas que vienen haciendo a la parte socialista. Han hablado de que es una fuerza conservadora a la que le temblan las piernas, le entra miedo. Yolanda Díaz pide discreción y dice que las formas son tan importantes en política. David Junquera, buenas tardes. Buenas tardes. Pide algo así como que todos echen el freno. Acuerdo, acuerdo y, por supuesto, discreción, discreción y discreción. Pero en su partido no parecen muy fans de este mantra. Una decisión del PSOE de traer unilateralmente una proposición de ley que vuelve al Código Penal de la manada. Reclama también que la negociación deje de ser cosa exclusiva del gobierno. Dejemos trabajar a los grupos parlamentarios que tienen oficio. Pero esos grupos tampoco compran acelerar la reforma dejando aparcada en la cuneta a Irene Montero. Esto dicen Más País, Bildu y Esquerra. El gobierno tiene que traer una propuesta de reforma de ley como gobierno. Es necesario que el Ministerio de Igualdad esté en esa ley. Si la ministra de Igualdad, esta ley no puede tirar hacia adelante, porque sería extraterrestre. De planetas diferentes parecen provenir en este momento los dos partidos de la coalición que siguen a la gresca para disfrute del PP. La propuesta de los socialistas es clara y nítida. Está aquí presentada aquí en el Congreso. Por lo tanto, en vez de hablar tanto, vamos a ver si hablamos de propuestas y vemos si avanzamos o no. Ni adelante ni atrás, el PSOE queda atascado y no podrá tener lista la reforma de la ley del solo sí es sí antes de que se acerque el 8M. Hora 25. Aimar Bretos. Cuando está a punto de cumplirse un año desde que empezó la invasión de Ucrania, el 24 de febrero, España va a reforzar el flanco este de la OTAN con el envío de una batería de misiles antiaéreos a Estonia. El acuerdo lo han cerrado los ministros de defensa de los dos países que han participado en una reunión hoy de la OTAN en Bruselas y la misión empezará en abril. Javier Bañuelos. Sí, Estonia hizo su petición en enero y hoy se ha sellado ese acuerdo. España desplegará en suelo estonio una batería de misiles NASAMS de defensa antiaérea igual a la que ya tiene instalada en Letonia desde junio del año pasado. Se amplifica así el refuerzo en el flanco este de la OTAN a las puertas del primer aniversario de la invasión rusa. Es el acuerdo alcanzado hoy entre España y Estonia, que contará con ese blindaje aéreo durante 4 meses a partir de abril, apoyado también por un contingente de 85 militares españoles. Son los detalles avanzados por el Ministerio de Defensa de Estonia tras su reunión bilateral con la ministra de Defensa Margarita Robles, que se ha comprometido a mantener la flexibilidad para adaptar ese despliegue donde su presencia sea más efectiva para la alianza. Ucrania, el gobierno de Zelensky, insiste en pedirles a los aliados que les manden aviones de combate
pero desde la OTAN son cautelosos. El secretario general de la Alianza, Stoltenberg, ha enfriado la posibilidad de enviarlos, al menos de enviarlos ya. Asegura que se debatirá en un futuro, pero que no es lo más urgente ahora, que la discusión pasa por concretar la llegada de los tanques Leopard que van a enviar países como Alemania, Polonia, Canadá o también España. Y otro país, Noruega, concretamente sus servicios de inteligencia, han puesto hoy negro sobre blanco la amenaza que representa para la OTAN el potencial nuclear ruso que tiene previsto desplegar en la zona de la flota del norte, en la zona del Ártico. Los barcos de la Armada rusa que están ahí ya van equipados con armas nucleares tácticas y además el Kremlin prepara para este año pruebas de un nuevo sistema de torpedos nucleares. Ángel Villascusa. Según la inteligencia noruega, Rusia está desarrollando un nuevo misil intercontinental en las zonas cercanas a su flota del norte y desarrollando el sistema de torpedos autónomo Poseidón, que podría probar este 2023 en el Océano Ártico. Los Poseidón tienen una propulsión nuclear, son intercontinentales y pueden equiparse con una ojiva nuclear. La parte clave del potencial nuclear ruso está en los submarinos y navíos de superficie que están en esa flota, recuerdan los noruegos. Según ese informe, las armas nucleares se han vuelto cada vez más importantes para Rusia después de que sus capacidades convencionales se hayan debilitado por la guerra en Ucrania. Las armas nucleares, señalan, representan ahora una amenaza particularmente grave para Noruega y para el resto de la OTAN. Además, añaden, Rusia tiene capacidades submarinas, armas antisatélite y herramientas cibernéticas que aumentarán la amenaza en 2023. En Ucrania, concretamente en Odessa, está el enviado especial de la cadena SER, Nicolás Castellano. Nico, buenas tardes. Hola, Aimar, buenas tardes. Odessa es una ciudad portuaria clave en el país por cosas como la exportación de cereales a Europa y ya se están preparando por si se cumplen los pronósticos y Rusia termina lanzando una nueva ofensiva que coincida con el primer año de invasión, Nico. Sí, es una obsesión de Putin, dicen los habitantes de Odessa, esta ciudad importante en el flanco oeste del país. Y por eso aquí todos los habitantes intentan aguantar. Del 1 millón de habitantes, la tercera ciudad en importancia de Ucrania, quedan aproximadamente 800.000 que se debaten entre este sonido, Aimar, el de los generadores para intentar alimentar la calefacción a esta hora, una ciudad prácticamente oscura, y donde, por ejemplo, nos explicaban Tatiana, una profesora de español, cómo intentan desarrollar su vida cotidiana. Los ataques rusos habían destruido los transformadores y son imposibles de sustituir en un momento para otro. Por ejemplo, Aimar, llama la atención que acaban de recuperar el suministro y hay un usuario de un coche eléctrico intentando cargarlo delante de un supermercado, pero aquí sobre todo es importante Odessa por el puerto. Dimitro Barinov, el subdirector de puertos de Ucrania, nos ha descrito que aquí en Odessa están algunos de los más importantes de los 18 puertos del país y que si para Europa, para los europeos está siendo alto, el incremento del precio de los alimentos para los países pobres supone directamente hambre. También hemos hablado con algunos estudiantes de español. Ya estamos acostumbrados de toda esa situación, solo estudiamos. Daría, que junto a otra de sus compañeras aprovechaba el Día de los Enamorados, aquí al atardecer, Aimar, para intentar recuperar un poco de vida porque todos se temen que en los próximos días, con el aniversario de esa invasión de Rusia sobre Ucrania, puedan venir peores acontecimientos. Nicolás Castellano en directo desde Ucrania. Nico, gracias. Hasta luego, Aimar. Y nos vamos a Estados Unidos. Sara Canals, corresponsal, buenas tardes. ¿Qué tal, Aimar? Porque la Casa Blanca sigue dando a cuentagotas información de lo que sabe o de lo que dice saber de los 3 objetos voladores que han derribado este fin de semana con cazas. Dice ahora que en principio tampoco son chinos, a diferencia del primer globo supuestamente espía que desató esta crisis. Así que ahora mismo, Sara, lo que sabemos, ayer confirmaron que alienígenas no eran, hoy que chinos tampoco. ¿Y entonces qué son? Bueno, Aimar, la hipótesis que ahora gana más peso es que podrían ser globos vinculados a entidades comerciales o de investigación y que, por lo tanto, estaríamos ante objetos benignos. Lo ha detallado el secretario de prensa del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, en una videollamada que ha organizado con la prensa, donde ha querido dejar claro que por ahora no hay indicaciones de que se utilizarán para espiar. Sin embargo, a diferencia del globo espía chino, los restos de estos 3 objetos no se han recuperado. Kirby lo atribuye a las aguas heladas del Atlántico, dice que localizarlos conllevará tiempo y que los servicios de inteligencia están haciendo ahora todo lo posible para obtener más información a través de lo que vieron los pilotos del ejército que analizaron estos objetos antes de derribarlos. Sara, gracias. Gracias. Hora 25. Aimar Bretos. Y la ciencia ha descubierto casi por accidente el que podría ser el primer paso para conseguir una píldora anticonceptiva que se la tomen los hombres.
en lugar de como hasta ahora las mujeres. De momento funciona en ratones. Javier Gregori. Desarrollado por científicos de la Universidad de Cornell en Estados Unidos, este nuevo fármaco anticonceptivo para hombres está todavía en una fase experimental, pero en el primer ensayo con ratones ya ha demostrado que detiene el movimiento de los espermatozoides, aunque de forma solo temporal, apenas durante 3 horas como máximo, según los primeros resultados que se publican en la revista Nature. Según los responsables de esta investigación pionera, este descubrimiento demuestra que es posible en el futuro lograr un anticonceptivo masculino, porque es capaz de prevenir esta píldora los embarazos, al menos en estos pequeños animales de laboratorio. Sin embargo, la seguridad de este nuevo fármaco anticonceptivo masculino todavía no ha sido probada en humanos. La mirada de Vidal Folk. Permítanme decirles algo muy básico. Hablar de salarios no es una ordinariez, es algo muy importante, aunque a veces quienes no viven de un sueldo suelen olvidarlo. Y permítanme también una confesión, yo cobro bastante más que el salario mínimo, pero me alegro, y mucho, de que el gobierno lo haya subido hoy, y además en una cuantía considerable, un 8%, 80 euros al mes por 14 meses. Quizá me alegro porque sé lo que eso supone, porque tengo familiares y amigos cercanos que dependen de eso, y sé que 80 euros, que para muchos de mis amigos son poca cosa o casi nada, para estos otros son mucho. La cercanía cambia la perspectiva. Más de 2,5 millones de personas se beneficiarán de esta mejora, pero no solo ellos, también la economía en general. Cuanto menor es un salario, más porcentaje del mismo se dedica a alimentación, ropa, calefacción, los gastos esenciales. Así que con la subida de los salarios más bajos, el consumo sube casi automáticamente en la misma cantidad y con él la demanda agregada y con esta el Producto Interior Bruto. O sea, la economía crece. Es verdad que en algunos rincones puede producir contraindicaciones a las pymes y a las microempresas que van muy justas o a los empresarios agrícolas más modestos. Asumir ese aumento les supone un mayor esfuerzo. Algunos que desearían ampliar su plantilla se inhibirán, lo dejarán para más adelante. Mal asunto. Por eso era necesario que todos los que critican fieramente esta medida hubiesen participado de verdad en las negociaciones que la han posibilitado. Podrían haber aportado iniciativas para, manteniendo sus buenos efectos, compensar algunas de sus desventajas. Eso es lo que hace la gente positiva, cívica y bien educada. Y no plantar el diálogo, largarse de la negociación y reventar el tablero donde se desarrolla. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.